Hola queridos alumnos, bueno pues ya hemos estado comentando acerca de algunos temas de interés relacionados todos por supuesto con este tema apasionante que es el cerebro, que es cómo la información va entrando por los órganos de los sentidos, cómo pasa por vías específicas, llega al cerebro y en el cerebro se empieza a procesar y va dando todas las funciones mentales, ¿verdad? Por procesamientos de manera consecutiva, ¿verdad? Pasando, ya habíamos dicho, del nivel sensorial, luego al nivel perceptual, luego al nivel conceptual. Y claro, todo esto se va dando de una manera perfectamente ordenada, perfectamente organizada. El sistema nervioso y el cerebro es un sistema perfectamente bien estructurado, organizado, pero también lo más maravilloso del cerebro es de que está continuamente cambiando. O sea, ya la parte más, digamos, superior en el procesamiento de la información es un área realmente muy dinámica, es un área en la que todas estas neuronas que están en la corteza cerebral empiezan a hacer conexiones entre ellas, empiezan a hacer estas sinapsis y tejiendo estas redes neuronales que son la base del aprendizaje, son la base de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras imaginaciones, de todos nuestros sentimientos. Y como ustedes ya saben, en la neuropirámide, este modelo que hemos estado ya comentando continuamente y que está escrito ya en un libro como este que publiqué ya hace algún tiempo, vemos cómo toda esta información pasa por diferentes etapas de procesamiento. Lo que nos interesa el día de hoy es hablar en particular de las neuronas, de estas células, de estas unidades funcionales que son maravillosas en sí. Son unidades microscópicas muy pequeñitas, pero que a pesar de su dimensión tan pequeña, tienen una gran complejidad, tienen una gran capacidad de procesamiento, no nada más eléctrico, sino químico también, electroquímico, cómo estas neuronas se van comunicando entre ellas, produciendo estas redes neuronales. Entonces podría empezar diciendo desde que la información entra, tenemos receptores específicos. Por ejemplo, el ojo es un transductor que traduce información luminosa en potenciales eléctricos que van a viajar por los nervios, van a pasar por diferentes vías hasta llegar, por ejemplo, a la corteza occipital, en donde empieza el procesamiento que decíamos sensorial, perceptual, conceptual y demás. En el caso del tacto, en la piel tenemos unos sensores específicos para el tacto, para la presión, para la temperatura, para el dolor, y todos estos son transductores que cambian una información, por ejemplo, de presión. Cuando yo toco mis dedos, estoy cambiando, haciendo que haya receptores que al presionarse producen potenciales eléctricos que viajan por los nervios, entran por la médula espinal. En la médula espinal hay tractos específicos, hay vías de conducción específica, y luego van haciendo relevos ya en el cerebro, relevos que se llaman relevos sinápticos en núcleos específicos de neuronas que van procesando la información, de ahí van siendo enviados, por ejemplo, al sistema límbico, donde se les da el tono emocional, de ahí llegan a la corteza, y ahí en la corteza es donde todas estas neuronas empiezan a hacer sus redes neuronales y a comunicarse entre sí. La neurona, como decíamos, es una unidad funcional muy interesante. Vamos a hacer un pequeño dibujo acá, en el cual todas las neuronas tienen, digamos, un cuerpo, ¿verdad? Tienen un soma o un cuerpo, y este cuerpo va a producir generalmente un axón, ¿verdad? Y estos axones van a empezar a producir también algunos contactos con otras neuronas. Aquí están lo que se llaman las dendritas, y bueno, estas van a ir afectando otros cuerpos neuronales que estarían alejados, ¿verdad? Por ejemplo acá, y esta a su vez va produciendo otro axón, que a su vez pues produce otras terminales, y estas otra vez a otras neuronas. Aquí estaría el cuerpo de otra neurona, ¿verdad? Con su axón,
y así sucesivamente van afectando unas a otras, produciendo unas redes muy interesantes. Entonces, aquí está, digamos, el cuerpo de la neurona que tiene su núcleo, y otra vez esta recibe muchos contactos sinápticos de otras neuronas alejadas, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es de que aquí en cada uno de estos contactos, en cada una de estas conexiones que se llaman botones terminales, son realmente fábricas en donde se producen sustancias químicas. Si nosotros, por ejemplo, tomamos esta partecita de acá y la amplificamos y la vemos al microscopio, vemos cómo hay una especie de botón terminal que no está totalmente unido. Digamos, este sería este botoncito que ven ustedes acá, y este sería el cuerpo de la neurona. No están en contacto directo, sino que hay una hendidura y una separación que se llama la hendidura sináptica, así recibe el nombre, hendidura sináptica. Y acá es en donde se están fabricando sustancias químicas. En cada uno de estos botoncitos son fábricas de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Y estos neurotransmisores pueden ser de dos tipos. Hay unos que son excitatorios y otros son inhibitorios. Quiere decir que, por ejemplo, acá llega un potencial eléctrico que viene de una neurona lejana. Por ejemplo, aquí está el cuerpo de una neurona lejana y aquí está su axón, ¿verdad? Y manda una dendrita para acá. Aquí está el cuerpo. Y a lo mejor esta viene de otra neurona lejana y esta de otra neurona lejana. Y resulta que cuando se produce un potencial eléctrico, este potencial eléctrico va viajando y al llegar acá, al botón terminal, hace que estas sustancias se liberen, salen, se dice que se despolariza la membrana, salen estas y se pegan a la membrana de la neurona. Si esto es excitatorio, hace que esta partecita de la neurona empiece a excitarse, y si fuera inhibitorio, hace que esta partecita se inhiba. Entonces, imagínense ustedes que lo que está pasando en este cuerpo de la neurona es muy complejo, porque lo que llega de acá a lo mejor excita esta partecita, mientras que esta parte inhibe, esta excita, esta inhibe, y hay muchísimas conexiones que llegan acá. Esta parte del cuerpo de la neurona es como una computadora analógica que está continuamente evaluando qué tanto hay de excitación, qué tanto hay de inhibición, y ese potencial que se llama de reposo, digamos, si nosotros estuviéramos midiendo el voltaje acá, en esta parte que se llama el cono axónico, hace que esto vaya cambiando, vaya subiendo y bajando, y hay una cuestión que se llama potencial de acción. Digamos, aquí tuviéramos una gráfica y estuviéramos viendo cómo este potencial empieza a subir y a bajar, empieza a subir y a bajar. Llega un momento en que si se alcanza un umbral X, empieza el potencial de acción. O sea, quiere decir que esto es una computadora analógica, una gran computadora analógica, que en el momento en que se alcanza un umbral, hace que este cono axónico dispare un potencial eléctrico. Y al dispararse el potencial eléctrico, este va a empezar a viajar por el axón y llega a estimular las otras neuronas. Como ven, se empiezan a hacer redes complejísimas. De hecho, todos los estados que puede tener el cerebro en un momento dado, se ha dicho que son mayores que todas las estrellas del universo. Y es verdad. O sea, pónganse ustedes a pensar cómo todas estas neuronas lejanas están produciendo digamos, un efecto sobre una partecita del cuerpo de la neurona, y todo el resultado de todo esto, excitatorio, inhibitorio y demás, se hace que se alcance el umbral. Esta produce su potencial que va a influir nada más sobre una partecita de la otra neurona. Esta neurona a su vez recibe muchos contactos de otras y también está cambiando el potencial de reposo del cuerpo hasta que alcanza el umbral, y entonces produce un potencial eléctrico que viaja a las otras y va a ir afectando a todas las demás.
Vean ustedes que lo que les estoy diciendo acá sucede, acabo de dibujar 3 o 4 neuronas, pero en la corteza cerebral hay miles de neuronas y todas estas reciben miles de conexiones en cada una de los cuerpos neuronales. Entonces imagínense, aquí tenemos una unidad funcional que es una supercomputadora. Las computadoras que usamos actualmente todos son computadoras digitales, solamente usan un código de unos y ceros, entonces por eso se llaman digitales. En el caso de la neurona hay un componente analógico, es como una supercomputadora analógica y que está haciendo que aquí se dé el potencial de acción, y esta sería como una computadora digital. Entonces es de ahí de donde parte toda esta complejidad. Imagínense lo que está sucediendo ahorita en mi cerebro. Yo estoy generando ideas, con esas ideas estoy moviendo mis músculos de mis manos, de dibujar, me estoy adelantando. El cerebro está unos instantes adelante de lo que yo estoy diciendo. O sea, yo no podría decir, lo que estoy diciendo a menos que yo lo piense un instante antes. Mi cerebro está trabajando, está funcionando, ¿verdad? Y todo eso, como resultado del funcionamiento cerebral, es la acción, es lo que sale, que ya dijimos, el sistema nervioso es muy complejo, pero dentro de su complejidad hay una también simplificación, en el sentido de que hay 5 vías de entrada de información, que son los 5 órganos de los sentidos, todo el procesamiento que es tan complejo en el cerebro, y luego solamente hay 2 vías de salida de la información. Una que es motora, el lenguaje, los movimientos, el caminar, todo es motor, y otra que es glandular. Mi cuerpo secreta sustancias que son hormonas, ¿verdad? Adrenalina, noradrenalina y demás, que hace que todo este sistema funcione de manera armónica y ordenada. Y bueno, como estos videos tienen que ser muy cortitos y nada más para dejarlos a ustedes interesados y picados, por decirlo de alguna manera, para meterse y explorar más, entonces vamos a dejar aquí este video y ya hablamos de esta unidad funcional y de la complejidad que existe de esta parte eléctrica y de esta parte química que tiene que ver con los neurotransmisores y toda esa maravilla que se va dando en ese telar encantado que está tanto en la corteza como en los núcleos de relevo sináptico de todas las vías sensoriales. Espero verlos en el próximo video y que nos sigan y que se interesen por conocer más este órgano maravilloso que se nos ha regalado